Siempre la recomendación va a ser, yo les dije el otro día, si yo tengo que retornar un entero, la recomendación es, como hizo Joaquín, declarar una variable de ese tipo, ¿sí? Le voy a poner doble, es la variable que voy a terminar retornando al final del cuerpo de la función. Y que seguramente en el camino de la función, esta variable tomará un valor, ¿sí? Y yo tengo que escribir el código para que tome ese valor. Bueno, esta es muy fácil. Yo podré poner doble es igual a valor por 2. ¿Sí? Muy bien. Listo. Después la voy a achicar, pero listo. Y ahora no tengo que hacer un programa. Está muy bien lo que hizo Joaquín. Pidió el dato y lo probó. Pero en el día a día, como programadores, ¿sí? Cuando tenemos que desarrollar una función que la acabo de terminar, la función consta del prototipo, del cuerpo de la función, cuerpo de desarrollo, que es donde está la parte carnosa de la función, lo importante, y no menos importante su documentación. ¿Sí? Muy bien. Ahora la tengo que testear. El ejercicio este era, el profesor me pidió que haga una función. No hace falta que yo ponga un printf, que pida el dato. ¿Sí? ¿Está muy bien? Sí. ¿Lo hicieron? Está perfecto. Pero lo único que tengo que hacer yo acá es testear que la función realice su tarea. Entonces podría alcanzar, si lo quieren hacer largo, podrían hacer esto. Int x, ¿sí? Igual, y el nombre de la función, duplicar. Y acá puedo pasar directamente el 4. ¿Sí? Y acá puedo decir printf %d. Y acá pongo x. ¿Sí? Entonces me fijo, me tendría que dar 8, si está bien. Ejecuto y me da 8. Quiero probarlo con otro valor, vengo acá y pongo 6 y me tiene que dar 12. Y me da 12. ¿Sí? Solamente efectos de testing, solamente para testear. ¿Puedo poner ingreso un número y teclearlo? Sí, y también, y puedo probarlo. Pero ¿para qué voy a escribir si puedo si lo que estoy haciendo es una línea de código solamente para probar que esa función realiza su tarea de manera correcta? Incluso, en lugar de lo que me retorna esto, guardarlo acá, para después acá venir a leer acá la estoy escribiendo a la variable x con el retorno de duplicar y después acá estoy leyendo el valor x para mostrar. Yo podría hacer esto, solamente para testear estoy hablando. Saco esto acá y esta llamada lo podría poner acá, ahí. Entonces, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué va a recibir printf? Cuando nosotros vemos esta línea de código así, lo primero que se resuelve es lo que está dentro de los paréntesis. O sea, la máquina, antes de ejecutar printf, ¿por qué? Porque printf necesita los parámetros para empezar a funcionar. Entonces, primero tengo que resolver lo que está dentro del parámetro, se ejecuta la función duplicar, y lo que devuelve duplicar es lo que entra en printf. Entonces acá lo puedo probar también. Ustedes, yo les muestro varias maneras, hagan la que se sientan cómodos, pero quiero que entiendan el concepto, que solamente hacemos esta línea no para hacer un programa, hacemos esta línea dentro de main solamente a efectos de testing. Entonces, rápidamente yo puedo generar ahí una pruebita para ver si funciona o no funciona. Y esto, poner un valor en lugar de una variable ahí, se llama hardcodear. En la jerga de programación, hardcodear. ¿Sí? Estoy hardcodeando. No es un programa, estoy poniendo directamente un literal de número a efectos de testing. Para probar, pongo 20, me tiene que dar 40. O sea, le doy un valor para el cual yo ya sé el resultado a solo efecto de testear. ¿Vieron cuando les decía el otro día, el viernes, en la historia de la computación, que se daban cuenta si había un bug o no? Porque cableaban todo
ponían un valor y entonces iban a controlar si la salida del programa era el resultado correcto. Y entonces decían, listo, da correcto, dale lo que queremos calcular y lo probamos y lo usamos. Si cuando yo le doy un valor para los cuales yo sé el resultado y el resultado no es el correcto, me doy cuenta que el programa tiene un bug, ¿sí? Bien. Así está perfecto. Podría acá, ¿sí? Podría hacer esto. Y si quisiera, y ya estaría, eso haría lo mismo. Fíjense que recibo un valor, el valor se multiplica por 2 y esto me retorna ese entero, el resultado de eso que está ahí. Y está bien también. ¿Sí? Háganlo, fíjense que si ahí dice 20 me va a decir 40. Casi que nunca haríamos una función duplicar. Es muy sencilla, pero si yo quisiera lo haría. ¿Sí? Para eso pondría directamente esta cuenta y listo. Pero lo que estamos practicando ahora es entender que existe un prototipo, que es un código que está encapsulado, que por acá entra el valor que necesita para funcionar, que devuelve. ¿Qué significa que devuelve? Que cuando esto se termine de ejecutar, el resultado de eso va a ser lo que retorna a la función. ¿Y qué hago con lo que me devuelve duplicar? Lo estoy mostrando en este printf. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen todos? Sí, profe. Bien. ¿Alguno que me haga la UC me diga sí o no? Porque estamos a distancia y no los veo. Bien. Muy bien. Ahora quiero que prueben, ¿sí? Bárbara, levantó la mano. ¿Qué pasó? No, profe, yo tengo una duda que seguramente lo dijo, pero no lo recuerdo. En el ejercicio que mostró nuestro compañero Joaquín, en Eclipse hay una parte al principio que dice algo de buffer y no recuerdo para qué era esa línea. Esa línea que se pone siempre es la única línea que tienen que poner en Eclipse adentro de main, que era set buff. O sea, no sé para qué. Y acá era std out, null. Esa línea, perdón, set buff. Esa línea es para decirle al sistema operativo cuál es la salida estándar. ¿Sí? Vieron que yo les conté que estaba el buffer de entrada, que lo limpiábamos con flash o con fpurg para cuando queríamos limpiar el buffer del teclado, cuando nos quedaba el enter ahí. Y la salida estándar, el std out, Sí. es el monitor, es la consola. Entonces, como JavaScript, como CodeBlock ya es un IDE que está pensado directamente desde que nació para manejar C y C++, no hace falta, ya sabe cuál es el buffer de salida. Pero cuando usan el compilador en Eclipse, Eclipse como originariamente está pensado para Java y ustedes con la configuración, cuando instalaron todo, les hace la gauchada y les programa en C. En un programa desarrollado en Eclipse tenemos que decirle cuál es la salida estándar. Entonces, esto directamente le sirve al programa para saber que cuando uno quiere imprimir algo, ¿sí? Cualquiera de las funciones que imprimen algo por consola, que ya vamos a ver que hay otras, además de printf, sepan que tienen esto, o sea, esto a nivel de hardware sería la dirección de memoria de donde está el registro que sale a la consola. En líneas generales es esa misma línea de código que cuando ustedes crean un nuevo proyecto en Eclipse, la escriben como primer línea del main y después se olvidan. ¿Sí? Ok. Profe, entonces sería como equivalente, porque en un ejercicio decía al principio limpiar la pantalla y no entendía bien qué era, porque limpiar Sí, la consola no creo que sea, era sí. eso. Es limpiar la Ah, consola literal. es limpiar la consola Es yo que limpiar la estoy. consola literal, pero es limpiar la consola que si yo la quisiera limpiar, cada vez que quiero que se limpie o sea, vieron que nosotros vamos escribiendo y va quedando en las líneas de arriba todo lo que las líneas anteriores.
Sí. Nosotros podríamos limpiar la pantalla. Lo podemos hacer en Windows. No hay un equivalente en Linux, en la consola de Linux. Ah, ok. Estamos en Windows. Hay una función que se llama System. Sí, y se llama System porque es una función del sistema operativo. Por eso hay una función de Windows. Y es poner CLS dentro de comillas. CLS viene de Clear Screen, que es literalmente limpiar pantalla. Entonces, cuando ustedes quieran que en algún momento, yo soy de usarla y más adelante la vamos a usar. Cuando ustedes quieran que en algún momento se limpie la pantalla y el cursor quede de vuelta arriba a la izquierda, donde ustedes pongan esta línea de código en el programa, les va a limpiar la pantalla. ¿Sí? Ok, claro, sería como más, digamos, que lo veríamos nosotros nada más ese paso. Por eso me llamaba la atención, pensé que era algo de código que había que poner. Es código. Ok, Esto es un código. Estás pidiendo que te limpie la consola. claro, pero digamos, no aparecería en el archivo, ponele si tenemos que entregar el ejercicio, no aparecería eso, o sea, sería algo como interno nuestro ese paso, digamos. No. Sería interno tuyo si lo escribieras en la consola. Ajá, Pero esto forma parte del programa, ¿eh? ok. Te limpia la consola literal. Mirá, voy a hacer esto. En Mac no funciona, profe. ¿Qué? No tienen ni idea cómo sería en Mac, ¿no? No, porque viste que dije que era Windows. Ah, solo No, Windows. el Mac lleva una versión de Linux, una cosa desde la misma familia, de Unix. Googleen por ahí. Hay una estrategia, ¿sí?, que hacían en un momento, que normalmente uno dice, bueno, vamos a suponer que el programa cuando se abre si yo tengo un monitor que tiene 40 líneas de código, se hacían una función, limpiar pantalla, pero era un truquito medio traído de los pelos. Yo podría hacer esto, mira, podría venir acá y decir for int i igual a 0, i i menor a 40 o lo que sea la cantidad de líneas que yo quiera tener en la consola, y acá pongo i más. Entonces acá quedaría printf barra n y listo. Entonces, ¿qué hace esto? Te mete 40 saltos de línea, pero no te limpia la pantalla. Lo que hace es toda la mugre la manda para arriba, ¿sí? Te mete la basura abajo de la alfombra. Entonces, al usuario, al que está viendo el programa, le da la sensación de que se limpió la pantalla, pero si uno scrollea, está toda la mugre arriba. Pero por lo menos en el momento te lo limpia. La barra invertida, ¿no lo usaron en el curso de ingreso? La barra invertida, si tenés un teclado latinoamericano, está donde está a la derecha del 0, donde tenés el signo de interrogación y tenés que apretar la tecla ALGR, ¿sí?, que es la tecla que está a la derecha de la barra espaciadora. Con eso, si tenés completamente desconfigurado el teclado, puedes usar lo que vimos el otro día, el código ASCII. Y si no tenés, normalmente en el teclado en inglés está donde está el 1. ¿Sí? Ahí está, ahí lo dijo Danilo. Entonces al GR y 1. Para la barra invertida, profe, según el código ASCII es Alt 92, por si alguien Sí, ahí lo le pusieron varios lo pusieron en el chat. Gracias. Muy bien. Profe, perdón, pero me quedé pensando que hay algo como que no entendía. O sea, si yo no limpio la pantalla y entrego, digamos, ese archivo a otra persona y esa persona lo abre, esa persona que puede ver cosas que yo dejé ahí en el... ¿Qué es un archivo para vos? Y sería esa carpeta, digamos, funciones 1A, por ejemplo. Ponele que yo eso se lo envío a una persona para que lo vea y lo abra Si vos desde le su envías, blogs y para yo que no lo, limpio la consola, eso a la otra persona no le va, o sea, eso no entiendo. ¿Cómo le repercutiría a la otra persona? Porque en realidad, una cosa es la carpeta de tu proyecto, ¿sí? Yo abro esto
y tengo la carpeta de mi proyecto, Sí. ¿vos qué le querés entregar a la otra persona? ¿A un programador o querés entregarle a una persona el archivito para que pueda ejecutar el programa? No, me interesaría un programador para que de última pueda ver los detalles. Bien, y va a ver lo mismo que ves vos. Si yo le entrego esta carpeta, el Sí. programador, si tiene CodeBlock, va a hacer doble clic acá y automáticamente se va a abrir esto. Ok. Y otra cosa es cuando ejecutamos el programa, que esto es la consola. Ujú. Esto se ve cuando se ejecuta. Mirá, yo hago esto. Puedo venir acá y puedo decir for int. Voy a hacer lo mismo, esperen. Control Z. Ahí. Acá, esto lo comento, acá estoy llamando a esta línea 40 veces. Le voy a poner acá valor, 2 puntos, y acá le voy a poner 5. ¿Qué voy a conseguir? Si yo ejecuto esto, chicos, ¿qué se va a mostrar en la consola? Sí, 10, 40 veces, ¿no sería? Perfecto. Se va a mostrar valor 2.10 40 veces, ¿sí? Así, con el barra N, Sí. 40 veces. Lo voy a ejecutar. Muy bien. Ahí tengo, fíjense que escroleo para arriba con la rodita del mouse y Claro. bajo y tengo 40 veces valor. Muy bien. Y ahora voy a poner un System CLS. ¿Qué voy a mostrar en la pantalla? Ahora no va a aparecer más nada. Nada. O sea, me va a imprimir 40 veces, pero esta línea le va a decir limpiar la pantalla. Muy bien. Ah, ok. Bueno, creo que ya ¿Sí? entendí. ¿Ves que no aparece nada? Ah, listo. Ok, yo tendría entonces, Vos o sea, pensabas yo que era un pensé comando de consola que uno ponía en en la en la... consola Es misma. como si hago esto, mirá. Si Sí, hago sí, eso. CMD, la consola de Windows, y acá pongo clear. Sí, Perdón. tal cual. Yo pensé que Así. había que hacer eso. No, Y no ves que acá mi entendí. clear no se conoce, pero si yo pongo Sí, CLS, ¿ves que me limpia la pantalla? claro, y eso es para vos nada más, no sería para la persona que abra el programa. Para que ejecute el programa, no, es para que vos Claro, le estás diciendo ok. a tu programa que está mostrando datos en la consola que querés limpiar la consola. Si yo estoy escribiendo en la consola como programador, pongo CLS, hago Enter y me limpia la consola. Sí, Acá tuviera varias cosas y quiero limpiar, digo CLS y se sí, limpia. Bueno, ese comando CLS clear is clean es si estoy en la consola y la quiero limpiar, tengo que escribir con mis deditos el CLS y apretar Enter. sí. Ahora, si quiero que lo haga un programa, ¿sí? Lo tengo que hacer así. Es la manera de decirle desde Ok, adentro de un programa que limpie la consola donde está corriendo. bárbaro. Porque por ahí la otra persona tenía cosas en su consola y sino para que no le No, aparezca no va a todo. tener nada en la consola. En el Ok, momento que corre el programa, la consola no se abre para un CMD, una consola de comandos o como la claro. consola de Git. Cuando Sí. se abre en ese momento, lo único que está corriendo en la consola en ese momento es tu aplicación. ¿Y entonces por qué se pide que se limpie la pantalla? Porque llega un momento que por ahí, imagínate que yo hago un menú de opciones, que lo vamos a hacer entre hoy o la próxima, para que le sirva para el TP1. Hago un menú de opciones. Imagínate que quiero hacer el menú de opciones de una calculadora. Entonces aparece calculadora, opción 1, sumar, opción 2, restar, opción 3, multiplicar, opción 4, dividir. Elija opción. Y elijo la opción 1. Es probable que quiera que la pantalla se borre y que me aparezca sumar. ¿Viste cuando vos Ok, estás en un programa o en una página web que vas para otro lado, haces clic y te carga otra página? Bueno, claro. acá no tenés interfaz gráfica, sería el Teníamos la equivalente. consola nada Es más. decir, te Está limpio bien. la consola, hago desaparecer el menú de opciones y vamos a
el código de la opción específica. Y cuando vos terminás, limpio la pantalla y te vuelvo a mostrar el menú de opciones. Es una cuestión de, digamos, de experiencia de usuario, ¿sí? De que la Genial. pantalla no te quede con todo lo que hiciste antes. O sea, en este caso, como por ahí al principio no sería como para practicar, digamos, no sé si tendría como tanto, o sea, porque estaría limpia la consola cuando se abre. Ponele que querés pedir no sé, te muestro el ejemplo como para que veas el sentido. Imagínate que tengo acá, tengo int, vamos a poner float altura, tengo int edad. Entonces quiero preguntar, printf, ingrese altura. Los puntos, scanf, %f, ampersand altura, ¿sí? Y ingrese edad, % de edad, ¿sí? Así, y printf, tu edad, o vamos a poner, tenés % de años. No puedo escribir ñ acá, ¿sí, chicos? Porque no está en el juego de caracteres de C, los caracteres latinos. Anos queda feo, que tenés 20 años, entonces nosotros escribimos años, ¿sí? En vez de poner la ñ, que no podemos, y dejar la n, ponemos ni. Tenés tantos años y medís %.2f de altura. Sí, podría dar esa respuesta. Entonces, esto no lo uso. Así. Lo ejecuto. Esperen que me faltó cargarle acá las variables. Acá sería edad y acá sería altura. Ingrese altura 1,80. Enter. Ingrese edad 23. Enter. Y dice, tenés 23 años y medís. Ponele que yo no quisiera que se vea esto, que una vez que ingresó, te quiero mostrar esto. Bueno, lo único que tengo que hacer es meter en el momento, system cls. Entonces, va a ejecutar esto, y cuando pase por la línea 27 va a limpiar la pantalla, y en la línea 29 va a ejecutar esto. Es algo nada más de un detalle estético. Yo acá pongo ingresa altura 1,78, ingresa edad 24. ¿Sí? Entonces limpié la pantalla y mostré eso. Claro, ¿Sí? buenísimo. Sí, Muy sí, bien. me llamaba la atención eso, que o sea, pedía que limpiemos la pantalla antes de hacer todo, de mostrar y hacer cualquier cosa. Y por Entonces, ahí era agarrar este. Por ahí era agarrar el blend, pasarle un trapo y limpiar la pantalla. claro. Era muy literal. Bueno, Bien. gracias, profe. Ahora me Solucionar estaba del lado de adentro, confundiendo. digamos. Muy bien. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer una función, ¿sí? Vamos a hacer una función que nos calcule el radio, ¿sí? De una circunferencia, ¿sí? Y entonces se llama calcular radio. Para poder contarle a la máquina cómo se calcula el radio, lo primero que tiene que pasar es que yo sepa calcular radio, ¿sí? Normalmente el problema que tenemos los programadores es que programas hay para lo que la programación es una profesión transversal al resto de las profesiones que existen, ¿sí? Los doctores usan programas que tengan que ver con medicina. Los abogados usan programas que tengan que ver con su carrera.
Los ingenieros de cada rama utilizan programas de su especialidad. En educación, para dar clases o lo que sea, se utilizan programas para educación. Los que hacen, los contadores, utilizan programas para llevar contabilidad. Los economistas, lo mismo. Los estadistas, lo mismo. O sea, cualquier cosa del ámbito humano necesita programas. Cualquier persona en su profesión necesita ayudas informáticas para desarrollar su tarea. Y nosotros somos programadores, no somos dioses que conocemos de todas las demás carreras, ¿sí? Entonces, nosotros lo que somos como programadores somos desarrolladores de algoritmos, ¿sí? Inventamos algoritmos para que una computadora que lo sigue, una computadora es muy boba, hace cuentas, pero le tengo que decir al pie de la letra qué es lo que yo estoy esperando de ella. Entonces, dependiendo de donde estemos, ¿sí? Profesionalmente, si estamos el día de mañana, caemos en una empresa a hacer un Tango software para contabilidad y estaremos laburando en un grupo de programadores y habrá contadores. El contador no sabe un pomo de programación, pero el contador me va a decir, che, mira, cuando yo hago una factura, cuando yo hago un asiento contable, esto lo pongo acá, esto hago este cálculo y lo pongo acá, y acá hago esta cuenta y el resultado lo pongo acá. Muy bien. Entonces, en conjunto, él me dice qué es lo que debería hacer el programa y yo programo eso. ¿Se entiende? Entonces, si me piden hacer una función calcular radio y no lo sé, investigo. ¿Cómo calculo el radio? Calcular radio no, perdón. Calcular perímetro. ¿Sí? Calcular perímetro, perdón. Entonces veo que el perímetro es pi por radio, 2pi radio. ¿Sí? La superficie es pi por radio al cuadrado. Esto es 2pi radio o pi por diámetro. Perfecto. Investigo eso. Entonces, si yo tengo una función que se llama calcular perímetro, ¿qué es el perímetro de una circunferencia y la cantidad de veces que entra el diámetro en la circunferencia? A ver, eso es pi, perdón. Vamos a hacer... Si yo tengo un círculo, una circunferencia, ¿sí? Esto que está acá, desde el centro al borde, este es el radio. Y todo es el diámetro. ¿Sí? Pi, 3.14 Sarasa, es, si yo agarro el diámetro y lo pongo rodeando, entra 1, entra 2 y entra 3 y un 0.14 acá. ¿Sí? Eso es pi. Entonces, si yo quiero calcular de cualquier circunferencia el perímetro, es pi por diámetro o 2pi radio, porque el diámetro es 2 veces el radio. Muy bien. Y eso me va a devolver el valor. Eso lo tengo que conocer yo, porque si no, ¿cómo corno hago? Si no lo puedo hacer yo como ser humano, ¿cómo corno hago para explicarle a la máquina que lo tiene que hacer ella? Entonces, una vez que averiguo eso, puedo identificar qué tiene que pedir esta función. ¿Sí? Una función que calcule el perímetro. Vamos a suponer que va a pedir el radio. Bueno, pide el radio. Ahora la pregunta es, ¿de qué tipo de dato va a ser el radio? Float. Muy bien. Porque es una medida. ¿Sí? Salvo que me diga, me podrían decir, no, mira que acá en este programa nosotros vamos a calcular, imagínense que no sé, para decir algo, queremos calcular el perímetro de espejos. Cortamos espejos redondos y nosotros solamente nos manejamos con radios enteros. Bueno, lo hacemos entero. Pero si son medidas, es una tarea del programador
y que se llaman reglas de negocio. Nosotros vamos a programar para un cliente y el cliente me dice, no, mira, acá es así. ¿Es valores enteros o es valores flotantes? Vamos a ponerlo flotante nosotros. Muy bien. Esto va a ser radio. ¿Necesito algo más pedirle para calcular el perímetro? No, no. No. Bien, porque pi ya lo conozco, hago 2 por lo que me pasen por pi y ya tengo el valor. Eso, el resultado, el perímetro, ¿de qué tipo es? Float, ¿sí? Muy bien. Listo, esa es la función, ese es el prototipo. La mayoría de eso es cuando el análisis que uno tiene que hacer en la cabecita, cuando tiene que desarrollar una herramienta, un bloque de código que haga una tarea, nada más. ¿Sí? Entonces me tengo que poner a pensar, ¿qué necesito? ¿Qué devuelvo? Pero la mayoría de las veces van a ver que muchas veces los profesores le decimos hacer una función que se llame tanto, que reciba tanto y que devuelva tanto. Ok. Código de Oxygen. Le doy a esto. Fíjense que ya me armó eso. Bueno, calcula el perímetro de una circunferencia. ¿Sí? No lo voy a hacer para todas. Lo voy a hacer ahora para estas, para meterles en la cabeza que después ustedes van a tener que hacer el código de Oxygen. Tomás. Profe, perdón. Cuando pongo el oxygen, a mí no me aparece tipo radio, float, ¿Pusiste el cursor en la misma línea del prototipo? el cursor o sea, cuando toco eso, Tenés que dejar el cursor en alguna parte de la línea del prototipo y ahí recién tocas el botoncito. a ver, Porque si lo dejas afuera, ahí va. si no Sí, te sí, hace sí. genérico. En cambio, si vos pusiste el cursor en la línea del prototipo, te analiza el prototipo. Claro, lo tengo que dejar, no sé, un segundito antes de cliquear No, lo ahí. dejas ahí. Y después venís y cuando quieras lo tocas. Ok, Cuando tocas acá, le está diciendo, che, quiero el Oxygen de ese prototipo. claro, lo dejas ahí. O ¿Sabes? sea, cliqueas y, ok, perfecto, profe, gracias. Muy bien. Y entonces acá sería radio de la circunferencia. Y acá sería perímetro de la circunferencia. Listo, tan sencillo como eso. Código de Oxygen. Muy bien. Listo. Hagan ustedes la función y testéanla en main y levanten la manito cuando terminan.